Hola, muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de que os hayáis conectado porque además hemos tenido una respuesta estupenda y estáis ahí escuchándonos nada más y nada menos que unas 50 aulas de distintos centros y de muchos sitios de España. Estáis centros de Madrid, de Cantabria, de Albacete, Navalcarnero, Guadalajara, Lleida, Alicante, Cuenca, Valladolid, Tenerife, León. Así es que aquí os hemos reunido a todos en este pequeño espacio y os agradecemos un montón vuestro interés. Lo primero que voy a hacer es presentaros este centro, el sitio donde estamos. Esto es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nosotros somos un centro público en el que lo que hacemos es investigar el cáncer. Y investigamos el cáncer para intentar, entre 500 científicos y científicas que trabajan aquí, mejorar la forma de diagnosticar, la forma de prevenir y la forma de tratar esta enfermedad. Enseguida os lo van a contar Cristina, Alberto y Ana, a los que daremos paso dentro de un momentito, ¿vale? Yo soy Pilar, yo no soy científica, yo soy periodista de ciencia, trabajo aquí en el Departamento de Comunicación y mi trabajo es contar al mundo lo que ellos hacen y contarles a ellos vuestras inquietudes, como por ejemplo las preguntas que nos habéis pasado. Em, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Sois muchísimos, estamos encantados con esa idea y nos habéis mandado un montón de preguntas. Entonces, no vamos a poder nombrar quién ha mandado cada pregunta y a lo mejor no llegamos a hacerlas todas, pero sí es cierto que muchas de ellas despiertan un interés general y están repetidas. Sí que en algún momento voy a nombrar a cada uno de los centros que habéis enviado preguntas ya y y voy a nombrarlos ahora concretamente. Habéis enviado preguntas previamente 7 centros. El Instituto de Enseñanza Superior Andrés de Valdevira de Albacete, perdón, el Instituto Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm, el profesor Julio Pérez de Rivas hacia Madrid, el Colegio San José de Guarnizo de Cantabria, el Instituto Ramiro II de la Robla, León, el Instituto Ramón y Cajal de Valladolid y el Instituto Valle de Piélagos de Renedo, Cantabria. Entonces, como os digo, voy a nombraros una vez con la primera pregunta de cada centro, voy a nombrar al centro. Y luego ya no voy a poder nombrarlas más porque con decir las preguntas y escuchar las respuestas vamos a tener bastante. Y esto lo vamos a hacer hasta las 10:45. A partir de esa hora, quienes no habéis mandado preguntas previamente, pero si estáis conectados, las podéis seguir enviando y nosotros las vamos a recibir y hacer también ese resto de preguntas en la última media hora. ¿De acuerdo? Y ahora lo primero es que os vamos a contar un poquito más sobre este centro con un vídeo que ya tenemos preparado. Por favor, el vídeo. La investigación realmente que merece la pena es la investigación que descubre cosas nuevas, ¿no? Que avanza en el conocimiento, ¿no? Y yo creo que en el fondo todos los investigadores investigamos porque tenemos esa idea ingenua, si quieres, pero es realmente un deseo que tenemos todos de impactar en el mundo, ¿no? En cuanto pues, a ayudar a curar enfermedades, a entender enfermedades, etcétera, ¿no? Ese es el mundo de la investigación biomédica. El CENIO está en el mundo. La investigación no tiene sentido a nivel nacional, ¿no? Y el CENIO es un centro muy, yo siempre lo digo, muy a la anglosajona, muy a la americana, ¿no? Donde pues, los centros de investigación están organizados con planes estratégicos, hay una cierta flexibilidad para contratación de personal investigador, es decir, no queremos simplemente los mejores, queremos que esos grupos o investigadores muy buenos encajen en lo que son nuestros programas científicos, nuestros objetivos. No queremos redundancias, queremos ir en una dirección, ¿no? CENIO es una institución que se renueva, es una institución que mira hacia el futuro y que en los últimos años hemos incorporado muchos grupos de investigación nuevos, liderados algunos de ellos por personas jóvenes, y yo creo que esto es algo muy bueno, que el CENIO tiene que pensar siempre en el futuro, no puede quedarse conforme con lo que tiene en ningún momento, sino estar siempre mirando al CENIO de dentro de 10, 15 años, ¿no? Muy bien. Pues este es nuestro centro. Espero que hayáis tenido una idea general y que os haya gustado. Y ahora ya vamos a pedir a nuestras investigadoras y a nuestro investigador que se presenten y procederemos enseguida a preguntarles vuestras curiosidades.
Bueno, hola a todos y a todas. Estamos felices de estar aquí hoy con vosotros. Nos parece una iniciativa estupenda y espero que os sirva, que todo lo que vamos a compartir con vosotros hoy pues sea útil para vosotros y os ayude a tomar decisiones. Yo me llamo Ana Cuadrado, soy investigadora, llevo ya más de 15 años en este centro y trabajo en un laboratorio en el que nos dedicamos a estudiar tumores pediátricos, en concreto sarcoma de Ewing. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Díaz Talavera, estoy encantado de estar aquí y poder compartir con vosotros este rato y que os pueda servir para vuestro futuro. Yo soy investigador postdoctoral, estoy en un laboratorio de cáncer endocrino hereditario y bueno, yo he hecho un doctorado en genética y estudio bioquímica también, por si os puede servir. Y yo soy Cristina Bodas, soy la más joven de aquí, es decir, la que lleva menos tiempo siendo científica. Yo estudié farmacia y ahora estoy haciendo el doctorado en cáncer de páncreas. Y bueno, para los que no lo sepáis, y ya hablaremos más de esto al final, el doctorado es la primera etapa para ser científico, así que ya os contaremos más de esto. Muy bien, pues esto ya contesta alguna de las preguntas que teníamos, que es que qué habéis estudiado, pero vamos con la primera, que yo creo que es un punto de partida fundamental. ¿Os gusta vuestro trabajo? Nos preguntan desde el Instituto Andrés de Valdevira de Albacete. Claro que sí. Empiezo yo. Bueno, a mí me encanta este trabajo. Creo que una de las cosas más bonitas que tiene es que nosotros creamos conocimiento, descubrimos cosas que no existían antes. Entonces, hay una parte muy bonita de nuestro trabajo es cuando descubrimos algo que todavía nadie ha visto. Y eso te provoca una emoción y te hace darte cuenta de lo apasionado que estás por tu trabajo, que es muy bonito. Así que así, a mí me encanta. ¿Vosotros? Es una maravilla descubrir cosas nuevas y que además esas cosas nuevas abran la puerta a que se descubran más cosas nuevas. Es una bola de generar nuevo conocimiento y eso genera mucha satisfacción, la verdad. Pues a mí también me encanta mi trabajo. Yo ya tengo unos años, llevo ya muchos años en esto y yo creo que una de las cosas más bonitas que te pueden pasar en la vida es levantarte todos los días por la mañana con ganas de ir a trabajar. Yo veo mucha gente que está quemada haciendo otros trabajos y mi consejo es que si os interesa la ciencia, si os gusta, eh, que luchéis por ello. Es un trabajo difícil y duro, pero merece muchísimo la pena porque si está alineado con quiénes sois y con vuestra forma de pensar y vuestros valores, pues es un trabajo que te hace muy, muy feliz, la verdad. Bien, pues como ya sabemos que están encantados, vamos a ver por dónde empieza este encantamiento. Algunos habéis contestado ya que estudiasteis, pero sobre todo, ¿cuál fue vuestra inspiración para estudiar ciencia? Esto nos lo habéis preguntado un montón de los que nos habéis escrito. Es algo que les interesa mucho a todos. A ver, Cristina. Vale, pues empezamos por el principio. Yo creo que yo siempre lo he tenido muy, muy claro. Desde pequeña todos los juguetes que les pedía a mis padres era para hacer experimentos. O sea, yo creo que yo tenía una curiosidad y pasión innata. Y luego creo que el reto principal de estudiar cáncer viene un poco también por ahí. Siempre me han gustado los retos y creo que esta enfermedad es muy compleja. Y estudiando el cáncer sientes que estás participando en un puzzle tremendamente complicado. Entonces, de ahí nace es algo muy innato. En mi caso es bastante sencillo. Qué bueno. En mi caso también me viene desde niño esa curiosidad de cuando eres niño de saber cosas nuevas, saber cómo funcionan las cosas, pues no lo he perdido nunca. Siempre lo he mantenido de adulto y siempre me ha gustado saber por qué funcionan las cosas, etcétera. Y en concreto la pasión por la parte más médica y demás, creo que ha sido de mi madre, que aunque ella no pudo estudiar, pues siempre me ha transmitido esa pasión por la medicina. Pues en mi caso también es un poco parecido, pero o sea, yo también desde chiquitita lo tenía clarísimo, que me veía me veía yo con una bata ya haciendo experimentos sin saber muy bien lo que significaba, ¿no? Desde muy pequeña. Pero aunque en nuestro caso es parecido, hay muchísima gente que no ha llegado aquí así. O sea, hay mucha gente que pues, no tenía nada claro desde el principio y que tenía pues, a lo mejor otros intereses y no, pues, ha sido algo que ha ido madurando a lo largo de los años y ninguna de las situaciones es mejor que otra. Yo creo que al final lo importante es el recorrido y no tanto que tengas claro desde el principio lo que quieras ser. No es condición necesaria, yo creo, lo que en nuestro caso es así, pero es casualidad, yo creo. La mayoría de la gente pues no lo tiene claro desde el principio y no pasa nada. O sea que si estáis en uno u en otro caso,
pues, pues no os preocupéis, se puede llegar igualmente. Muy bien. Del Colegio San José de Guarnizo nos preguntan cuánto tiempo pasáis en los laboratorios. Bueno, depende. Este trabajo creo que es muy demandante. Hay veces que los experimentos requieren, por los tiempos que conllevan, que estés mucho tiempo, a veces incluso 12 horas al día, o a veces, como trabajamos con cosas vivas, es muy emocionante, pero a veces requiere que incluso tengas que venir en tiempos que no son los tiempos convencionales de otros trabajos, por ejemplo, en alguna ocasión, algún fin de semana. En cualquier caso, yo creo que la idea general es que si te organizas bien, puede ser un trabajo completamente normal. ¿Estáis de acuerdo? Sí, completamente. O sea, a veces hay experimentos de ese estilo que requieren más tiempo, por los protocolos son así, necesitamos más tiempo, o incluso pues, por los tiempos también venir el fin de semana, pero intentamos siempre organizarnos bien para que sea los menos veces posible esa clase de situaciones. Sí, bueno, yo también, de nuevo, como ya soy un poquito más mayor, quizá pase menos tiempo en el laboratorio, pueda hacer más cosas en casa o teletrabajando o bueno, incluso yendo pues, a congresos. Se hacen muchas cosas en un laboratorio, no es todo el tiempo estar haciendo pollarda, ¿no? Pero yo creo que a mí por lo menos lo que me parece muy bonito es que aunque tengas que dedicarle o le dediques mucho tiempo o mucho espacio de tu vida al trabajo, pues algo que a mí por lo menos no me pesa, es una cosa que es una forma mental, casi es una forma de vida, y creo que es absolutamente compatible con tener otros intereses y otras aficiones y otras cosas que uno puede hacer. No, no es limitante para nada. Vale. Y el laboratorio, como habéis visto, estamos en un laboratorio. Hemos querido estar aquí para que os hagáis una idea, porque este es el entorno natural en el que ellos trabajan. ¿Vale? La pollata es estar ahí haciendo todo tipo de experimentos. Vale, aquí esta es una pregunta del Instituto Profesor Julio Pérez de Rivas hacia Madrid. ¿Cómo es vuestro día a día sabiendo que estáis en una carrera contrarreloj contra la enfermedad que se cobra más muertes por año en el mundo? Bueno, esta es una muy buena pregunta. La verdad es que es inspirador sabiendo que tu granito de arena contribuye a un proyecto aún más grande. Cuando te alejas un poco de tu trabajo del día a día y ves que realmente sigue siendo un camino muy largo y complicado, esto sí que te puede un poco afectar y minar un poco la moral, pero en general creo que nosotros sí que estamos puestos, tenemos nuestro foco puesto en que pequeños granitos de arena hacen un mucho, y creo que eso es lo que nos mantiene motivados y nos hacen seguir a por el objetivo principal. Quizás esa motivación, quizás esos días que estamos 12 horas o que tengamos que venir los fines de semana, pues justo eso que hay detrás, al final, intentar ayudar a la gente que está pasando por esta enfermedad, pues quizás nos da ese empujón para esos días tan más complicados de lo habitual. ¿Vale? Pues en mi caso yo creo que es más bien al contrario, o sea, por lo menos a mí me pasa bastante que estás muy centrado en un objetivo, en un experimento, en una cuestión, una pregunta concreta, y a veces nos aislamos un poco, no estamos aquí como en una especie de ecosistema bastante cerrado, y a veces pierdes un poco el foco. Y yo creo que perder el foco es un problema, y que todas estas cosas que hacemos de divulgación, de hablar con los pacientes, de hablar con gente joven, con estudiantes, con la calle, con las personas que todos sufrimos este problema, pues nos ayuda un poco a veces a centrarnos, o a mí por lo menos me pasa, ¿no? Y a recordar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y a salir del trabajo minucioso, meticuloso y específico de cada día. Creo que es importante no perder el foco de lo que estamos haciendo. Eh, ¿Habéis realizado algún hallazgo o descubrimiento que haya sido muy importante o especial para vosotros? Lo voy a unir a otra pregunta, que esta viene del Instituto Ramón y Cajal de Valladolid, que es, y en ese caso, cuando uno llega a un avance que puede ayudar a otras personas, ¿qué se siente? Bueno, pues yo en mi caso particular, yo estudio el cáncer de páncreas, y mi proyecto está relacionado con una nueva proteína que se ha visto que su mutación predispone para el cáncer de páncreas. Esto no se había descubierto hasta que nuestro grupo lo estudió. Entonces, para mí tiene esa sensación de que he aportado, como mencionaba antes, mi granito de arena
a la cura contra el cáncer es muy inspirador. Dicho esto, desde que nosotros hacemos un descubrimiento en el laboratorio hasta que los pacientes se pueden beneficiar de ello, pueden pasar muchos años. Así que contentos, pero tenemos que seguir trabajando. Sí, en la misma línea que mi compañera. Durante la tesis he podido encontrar posibles tratamientos que han funcionado bien en cultivos, en tubos de ensayo, como decimos. Ahora durante el postdoctorado también estoy teniendo buenos resultados, pero falta mucho camino hasta que llegue a la práctica clínica. Y bueno, pero dar ese granito de arena es muy gratificante. Sí, yo creo que todos tenemos ahí nuestros pequeños momentos eureka, ¿no? A veces los entendemos solo nosotros, ¿no? O en nuestro grupo, porque son cosas muy concretas. El cáncer es una enfermedad muy compleja, hay muchos tipos de cáncer y pues a veces los experimentos tienen sentido, los resultados tienen sentido solamente para las personas que estamos en ese momento, en ese nicho. Pero yo creo que lo más emocionante, al menos para mí, es estar en un centro como este en el que al final es el trabajo en equipo, o sea, al final tú vas a escuchar un seminario, aunque sea de otro grupo, de otro programa, y darte dar esta sensación de que estás en una onda muy grande de gente que hace muchas cosas, gente muy creativa, gente que desde distintos ángulos aborda el problema y al final tener la sensación de que de todo esto, ¿no? De todo este trabajo en equipo está saliendo algo que funciona y que mejora y que las cosas mejoran y que los números mejoran y que la gente está mejor. Eso es estupendo. Muy bien. Aquí nos preguntan cómo es el trabajo como investigadoras. Yo creo que se diferencia en el día a día de vuestros compañeros masculinos. ¿Y por qué creéis que hay un porcentaje tan bajo de mujeres en el ámbito de la investigación? Bueno, la verdad es que tenemos la suerte de tener un centro en el que la distribución por sexos está bastante equiparada. Yo personalmente no me siento en deficiencia con ninguno de mis compañeros masculinos. Si bien es verdad, creo que con respecto a las estadísticas lo que se ve es que en niveles más tempranos de la carrera investigadora, como es mi caso, está muy equiparado en cuanto a sexos y según vas avanzando y subiendo de puestos, es cuando ves más diferencias, más predominancia de hombres. Entonces, yo en mi experiencia de momento puedo decir que no he visto diferencias. ¿Tú, Ana? ¿Alguna posición? Yo tampoco. O sea, bueno, yo creo que también tiene mucho que ver con la forma de trabajar que tenemos aquí, ¿no? Esto es un centro, como os decía antes, de trabajo en equipos muy transversal. Yo creo que todas las personas que trabajamos aquí tenemos un papel importante, sea lo que hagamos, ¿no? Desde los técnicos, el personal administrativo, investigadores, estudiantes. Y hay muy buena, fluye todo muy bien, hay muy buena comunicación. Es una forma de trabajar quizá menos jerarquizada que en otras estructuras y esto favorece mucho la igualdad, la transversalidad, la interacción. Y yo personalmente jamás en mi vida he tenido ninguna sensación de estar discriminada por ser una mujer y espero que siga así. Yo creo que sí, que es un buen ambiente en ese sentido. Muy bien, pues a ver, aquí nos preguntan desde el Instituto Valle de Piélagos en Cantabria, ¿qué os hace seguir teniendo ganas de investigar y continuar avanzando científicamente? Yo creo que es un trabajo que se retroalimenta solo. Como os comentaba antes, esos pequeños momentos de hacer un mini descubrimiento te dan ese empujoncito de motivación que te hace venir todos los días muy muy contento a trabajar, querer seguir descubriendo nuevas cosas y creo que el refuerzo que te da el propio trabajo es muy positivo y te hace seguir motivado desde el inicio de tu carrera hasta creo que el final, por lo que me cuentan mis compañeros. Sí, sí. Sí, la verdad que siempre hay algo nuevo que descubrir, pues no tiene fin prácticamente, siempre hay algo nuevo y como se van descubriendo cosas nuevas, pues te van abriendo ventanas para descubrir nuevos retos, también hay un montón de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, que van abriendo nuevas ventanas y por lo tanto siempre hay algo nuevo que hacer, entonces siempre genera una ansiedad el seguir avanzando en ello. Para mí es el aprender todos los días, el aprender de los errores. En nuestro trabajo cometemos, no sé si llamarlo errores o llamarlo hipótesis erróneas, ¿no? O sea, esto es prueba-error.
creo que se aprende mucho a nivel personal, la autocrítica, la capacidad de esfuerzo, el trabajo en equipo y la sensación de formar parte de algo mucho más grande que tú, ¿no? Y que contribuye y ayuda a que la gente esté mejor, pues eso, o sea, eso no tiene precio. Eso, pues hay otros valores, entiendo que haya otro tipo de trabajo estupendos y con otras, quizá otras prioridades, pero en este la prioridad es pues el dar todo lo posible para que todos estemos mejor, y eso pues para muchas personas tiene mucho sentido y es el sentido que le das a tu vida. Entonces pues no tiene precio. Muy bien. Ahora, como habíamos dicho, hemos dividido un poco en bloques temáticos las preguntas. Vamos ahora con preguntas que tienen que ver con el cáncer en sí. Entonces aquí igual no hace falta que contestéis los tres, sino que con que conteste alguno de vosotros a cada pregunta, pues es suficiente. Lo primero que nos preguntan es ¿por qué aparece el cáncer? Bueno, pues el cáncer se produce porque una célula de nuestro organismo, en un órgano determinado, por determinadas circunstancias, en algunos casos pues, por agresiones externas, se producen mutaciones, y estas mutaciones le dan a la célula la posibilidad de perder el control de su proliferación, y esto es un tumor, esto no es un cáncer. Si esta célula tumoral además adquiere otras mutaciones adicionales o otras características que le permiten salirse del órgano en el que se han generado y extravasarse, pasar al torrente circulatorio y llegar a otro órgano diferente y crecer en este órgano, esto ya es una metástasis y es donde tenemos el verdadero problema. O sea, es una célula de nuestro organismo que muta y adquiere propiedades que le permiten crecer descontroladamente y colonizar otros órganos. ¿Es muy frecuente esta enfermedad? Sí, bueno, de hecho se estima que al final de nuestra vida una de cada 3 personas va a acabar desarrollando cáncer. Se puede llegar a decir que es la pandemia de las sociedades desarrolladas, y lo preocupante también es que no solo hay más incidencias, sino cada vez empieza antes. Hay muchos casos de pacientes cada vez más jóvenes con nuevos cánceres. Entonces, sí, es muy prevalente y cada vez antes. Bueno, yo quiero decir una cosa, además de lo que ha dicho Cristina, y es que una de las razones por las que hay muchos más casos de cánceres es porque vivimos en un mundo en el que afortunadamente la esperanza de vida es cada vez más mayor. El cáncer es una enfermedad asociada, sobre todo, es verdad lo que dice Cristina, que hay casos de cáncer en personas jóvenes, pero sobre todo es una enfermedad asociada a la edad, y cuantos más años vivimos, pues más probabilidades vamos a tener de desarrollar o de que alguna de nuestras células mute y desarrolle un cáncer. Entonces, malas noticias en el sentido de que hay muchos casos, buenas noticias en el sentido de que es porque vivimos muchos más años, aunque obviamente la idea es vivir muchos más años de la mejor forma posible, y por eso el reto es tan importante. Exactamente, sí. De acuerdo, dentro de eso, en el Instituto Nuestra Señora de los Dolores de Benidorm nos preguntan cómo de importante es el factor genético y el ambiental en el desarrollo del cáncer Bueno, y de otros factores. A ver, efectivamente. ambos lo son, los dos factores son importantes, tanto el genético como el ambiental. Algunos tumores aparecen solo por causas genéticas, otros tumores aparecen solo por causas externas, o algunos tumores aparecen por ambas situaciones, por la combinación de las dos. En los diferentes tipos de tumores que vamos conociendo, tiene diferente peso esos dos factores. Muy bien. Y hablando de prevención, nos han hecho varias preguntas que tienen que ver, por una parte, sobre cómo realizarse controles, si hay controles que se puedan hacer cada cierto tiempo, hasta qué punto esto ayuda en el desarrollo de la enfermedad. Bueno, creo que esto en concreto es muy dependiente del tipo de cáncer. Yo, por ejemplo, estoy especializada en cáncer de páncreas y, por desgracia, es un tumor que no da la cara hasta varios años después de que tú tengas la enfermedad latente. Es decir, tú puedes estar incluso 10 años con un tumor en el páncreas y los médicos no te lo han podido diagnosticar. Hay otros tumores como el de colon o el de mama que sí que tienen políticas de prevención y de diagnóstico precoz que son muy eficaces. Entonces, es muy dependiente del tumor. Pero en general, cuanto antes se detecte un tumor, o sea, la prevención es fundamental y la detección precoz es fundamental. O sea, que
vosotros sois muy jóvenes y todavía os parece una cosa, y es así, ¿no? Que es una cosa muy lejana, pero vuestros padres y vuestras madres seguramente ya están entrando en una edad en la que ir al médico, ir al ginecólogo, hacerse de detección precoz de cribado en el caso de cáncer de colon es muy, muy importante. Hay que perder ese miedo porque si se detectan, los cánceres se detectan de forma precoz, son mucho más fáciles de manejar. Estamos avanzando también un montón en cuestiones de detectar precozmente ese tipo de tumores. No solo las técnicas que ya existen en este momento, que están ya en el médico, sino que hay un montón de técnicas nuevas que están en desarrollo y que próximamente empezarán a estar disponibles. Muy bien. Nos preguntan si una vez vencido el cáncer se puede volver a originar. Que a lo mejor conviene aclarar ahí algunas diferencias. Bueno, esto me imagino que os referís si puede volver a recurrir a lo que se llama una recidiva del mismo tipo de cáncer. Bueno, esto depende mucho del tipo de cáncer, depende mucho del tipo de tratamiento que haya seguido las personas. La recidiva, o sea, la recurrencia del mismo tipo de cáncer es muy común en algunos tipos de cáncer concretos y por eso lo que se suele hacer es un seguimiento de varios años, primero se hacen pues, cada 3 meses, después cada 6 meses, controles y pruebas para ver cómo está evolucionando esta persona y si hay o no riesgo de recidiva. Pero la respuesta es que sí, el cáncer en muchos casos recurren. Vale, muy bien. Nos estamos acercando a las 11 menos cuarto, pero no hemos recibido muchas preguntas de quienes estáis conectados. Os animamos a que nos las enviéis, pero mientras tanto vamos a seguir con las que ya tenemos, que son muchas. Efectivamente. Vale, por aquí hay quien nos pregunta cuál es la diferencia, hay interés por los tratamientos, cuál es la diferencia entre quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Vale, muy buena pregunta también. Entiendo que genere dudas, creo que cuando estás fuera del ámbito de la investigación puede haber mucha confusión. Quimioterapia, por simplificarlo de manera bastante, serían los tratamientos convencionales. Son fármacos que atacan alguna, o sea, es una molécula sintética que ataca alguna parte relacionada con el tumor. La radioterapia, como bien indica la palabra, es radiación dirigida a las células tumorales y luego la inmunoterapia lo que pretende es activar de alguna manera tu sistema inmune o colaborar con tu sistema inmune para así atacar al tumor. Es una manera muy simplificada, no sé si queréis matizar. Sí, bueno, añadiría que la quimioterapia en general ha sido mucho menos específica. Ahora hay quimioterapias más específicas, pero la quimioterapia es bastante agresiva porque lo que hace la quimioterapia es buscar lo que llamamos una ventana terapéutica, que es lo que hace diferente una célula tumoral de una célula normal del resto del cuerpo, qué vulnerabilidades tienen esas células tumorales y cómo podemos eliminarlas. Pero no tenemos que olvidar que un cáncer es una enfermedad que se produce porque una célula de nuestro cuerpo sufre una mutación. De forma que esa ventana terapéutica a veces es muy pequeña y la quimioterapia pues daña también a células sanas de nuestro organismo y por eso se nos cae el pelo, tenemos escamación en la piel, tenemos estos efectos secundarios que todos conocemos que son tan temidos, ¿no? y tan agresivos. Y la inmunoterapia es una forma mucho más, dulce, si queremos, o menos agresiva, porque vamos a adaptar el propio sistema inmune. Nuestro sistema inmune es capaz de luchar contra agentes externos, agentes diferentes, ¿no? Virus, bacterias, e incluso contra proteínas específicas de las células tumorales que no tienen las células sanas, y es nuestro propio cuerpo el que está eliminando esas células extrañas y tiene en principio muchos menos efectos secundarios. Y es ahora, pues yo creo que el futuro, ¿no? Está siendo el presente y el futuro en los tratamientos. Muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas que os encontráis a la hora de desarrollar una cura contra esta enfermedad? Bueno, creo que el principal problema es que, a diferencia de otras enfermedades, cuando intentas buscar una cura contra el cáncer, estás buscando atacar a tus propias células. Y como ha mencionado Ana en la anterior pregunta, es muy difícil a veces discernir si estás atacando a tu propia célula tumoral de tu propia célula sana. Entonces, esto levanta retos que no tenemos que afrontar con otras enfermedades en las que es mucho más difícil luchar contra un virus, luchar contra una bacteria que luchar contra tus propias células.
Muy bien. Además de eso, eso es el principal escollo inicial, yo creo, cuando estamos intentando buscar un posible tratamiento. Ahora otro problema que estoy teniendo es intentar, una vez podemos tener ese tratamiento, hacerlo llegar a las células en los diferentes tejidos. Tanto como puede salir en prácticamente cualquier tejido del cuerpo. Una vez ya sabes dónde quieres dirigirlo, el hacer llegar el fármaco hasta ese tejido es otra tarea complicada. Sí, Muy- otra cosa también que es muy complicada es que el cáncer son muchas enfermedades distintas y es muy complejo. A nivel molecular, cada tipo de cáncer puede tener unas causas distintas, se origina por mutaciones diferentes y incluso dentro del mismo tipo de cáncer, cada persona puede tener una combinación diferente de mutaciones y por eso pues a veces hablamos de medicina personalizada y de intentar hacer terapias dirigidas y específicas para cada caso. Muy bien. Bueno, estamos empezando a recibir preguntas, así que Muy vamos a bien, ir combinando estupendo. unas y otras. Y vamos a intentar ser breves porque tenemos todavía un montón y Vale, a ser vamos a posible intentarlo. responder uno cada vez. Vale, ya me callo. Bueno, Medio picante. no, ya está, esto es parte del entusiasmo, como veis. De acuerdo, aquí hay una pregunta que nos dice, ¿cómo se puede acceder a trabajar en vuestro centro después de la carrera? A ver, ¿qué habéis hecho? ¿Cuál sería una vía? Vale, yo estudié farmacia, se puede estudiar, yo estudié farmacia, pero se puede estudiar cualquier tipo de carreras de la salud, de las ciencias de la salud. Yo lo que os recomiendo encarecidamente es que mientras estéis en la carrera, seáis curiosos y busquéis becas que os permiten hacer estancias durante la carrera en centros de investigación. Yo hice una estancia en el centro de investigación durante mi carrera y eso hizo que una vez finalizara mi carrera, yo preguntara a distintos grupos del CENIO para hacer el doctorado, que como os he explicado antes, es el primer paso para iniciar una carrera investigadora, hacer la tesis doctoral. Y como yo ya tenía experiencia previa en investigación, porque durante mi carrera había trabajado en otros centros, fue lo que me permitió poder empezar a trabajar en un centro como este. Muy bien. Pues del Colegio Ártica nos preguntan con qué seres vivos trabajáis en laboratorio. A ver, ¿cuál de los tres? Tú mismo. Dale, Pero David. Es que cada uno... Cada uno trabajo tiene- con células en cultivo, no trabajo con, bueno, sí, células, puedo considerar vivo. Trabajo solo con células, pero hay compañeros que trabajan con otros animales. No sé si vosotros. A ver. Yo trabajo con células, trabajo con organoides, que es, imaginaros las células que se agrupan para formar mini órganos, organoides, que también en cultivo, y yo también trabajo con ratoncitos. Vale. ¿Qué tipo de cáncer es el más común? Quieren saber del Colegio Villa de Navalcarnero. El más común, el más frecuente quizá, Sí. el cáncer de mama, el de próstata también es muy frecuente y Pulmón, diría. pulmón Sí, también, pulmón. pulmón. Lo que pasa es que el cáncer de pulmón está muy relacionado, esto me retrotrae con una pregunta anterior a los hábitos, a las situaciones ambientales, en este caso al tabaco. Tabaco, vapers, todo lo que significa inhalar sustancias tóxicas en el pulmón, pues si lo evitamos muchísimo mejor. El caso de que un cáncer sea muy común tampoco, no significa que sea el más agresivo. Cáncer de mama o cáncer de próstata son cánceres que en algunos casos pues, son muy complicados, pero que tienen buen pronóstico en general. O sea, que nos movemos un poco en esa horquilla. Cánceres muy comunes, pero no tan agresivos como otros cánceres que son menos comunes, pero que tienen mucha peor solución. Muy bien. También nos preguntan por aquí que si en el CENIO se trata la investigación del cáncer en animales. Esto nos lo preguntan desde Global Challenge. Pues sí, o sea, en el CENIO trabajamos con modelos animales. Hay grupos que trabajan con modelos animales. Sí es verdad que cada vez, como os decía Cristina antes, la idea o la tendencia es a minimizar el trabajo con modelos animales y a buscar alternativas pues con organoides, que son sistemas o conjuntos, grupos de células que crecen en determinadas condiciones y que recrean un poco lo que es un órgano.
También se hace mucho trabajo informático con inteligencia artificial, con análisis muy potentes que permiten predecir con modelos matemáticos cómo va a evolucionar un determinado tipo de cáncer ante un determinado tratamiento, pero sí se utilizan modelos animales de experimentación que nos permiten reproducir de alguna forma la enfermedad. Creo que se refiere al cáncer que padecen los animales. Ah, el ¿Es el cáncer mismo? que padecen Claro, los efectivamente. animales. Ah, perdón, no había No, entendido pero la bueno, ya de pregunta. paso hemos decidido esto. ¿Son iguales? ¿Son Eh, distintos? aquí me pillas un poco, ¿eh? Bien, está muy bien para Me que pillas sepáis que un no poco. todo el mundo sabe de todo. Mm, Pero en cualquier caso, este tipo de preguntas y las que no nos dé tiempo a hacer, ya os advierto que las vamos a guardar. Tenemos que investigar. Exactamente. Y os daremos respuesta e incluso procuraremos propagarlas en redes y os daremos respuestas a las preguntas que queden pendientes. Nos encargamos de encontrar a alguien que os las... Sí, yo creo que que os aquí no, responda. aquí no. Sí que hay algunos proyectos para medir pues, longitud de telómeros en distintas especies, con el Zoo de Madrid y demás, pero cáncer en concreto yo creo que aquí No. es para si no. Pues ahí se queda pendiente de respuesta. Pendiente de respuesta. Muy bien, estupendo. ¿Cómo es un día normal en vuestro trabajo? Anda, qué buena. Como bien ha dicho Ana, yo me levanto con muchas ganas. Me encanta venir a trabajar. Lo bueno también es que cada día es completamente distinto. Depende de los experimentos que tú hayas decidido hacer, eso delimita un poco tu día. Por ponernos un ejemplo, un día normal podría ser entrar a cultivos donde tenemos las células con las que estamos trabajando, ver cómo están, en base de eso tomar decisiones para ver si haces un análisis, como extraer el ARN de esas células o extraer proteínas de esas células para hacer algún experimento posterior. También es muy bueno porque esto es un ambiente muy dinámico, entonces siempre hay algún momento del día en el que tienes algún seminario, en el que algún compañero, bien de este centro, bien de fuera, te cuenta cómo hace su investigación, entonces te da una visión muy, muy amplia. Entonces, en general diría que es muy dinámico y siempre diferente. Muy bien. A ver, bueno, sí, os estáis animando a enviar preguntas, esto es genial, qué Gracias. bien. Vale. ¿Qué rango de sueldos podemos esperar trabajando en un centro de investigación, especialmente después de acabar la carrera y el máster? Lo preguntan Pablo. No sabemos, el cole no lo podemos ver, pero esto es lo que quiere saber Pablo. A ver, Vale, si ¿qué queréis más vamos menos? de menos a... Tampoco mucho más. Eh, La pendiente no es muy alta. Como bien os digo, después de acabar la carrera, lo primero lo que podéis acceder es hacer el doctorado. Para hacer el doctorado normalmente tenéis que aplicar a becas de investigación, para lo cual tenéis que tener muy buena nota, así que a estudiar todos. Y el rango de un estudiante predoctoral suele estar entre 18.000 y 25.000 euros al año, que viene a ser unos 1.300 euros al mes, aproximadamente, 1.300, 1.400. Una vez terminas la tesis, pasarías a ser investigador postdoctoral. Que más o menos, bueno, también hay para aplicar a plazas o becas de este punto del postdoctorado, y el rango está entre unos 27.000 y 32 al año, más o menos. Ese es el rango. Bueno, y luego llegamos, bueno, a ver, yo tampoco estoy en la parte más alta de la escala, ni mucho menos, pero bueno, sí, aumenta un poco más, pues yo que sé, 40, 50.000 euros y ya eres un investigador senior. Y bueno, pues entiendo que no es el trabajo que uno hace para ganar mucho dinero, pero yo creo que es una pregunta importante porque, porque todos necesitamos vivir, hacemos un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha preparación y es importante que, pues, que nos paguen, que nuestros sueldos estén de acuerdo con el esfuerzo y el trabajo que hacemos. Es una pregunta importante. Vale, ya vamos teniendo menos tiempo. Y por aquí preguntan cuál es el cáncer más común en niños y también diferencias entre cáncer pediátrico y cáncer en adultos. ¿Qué podrías decir? Pues hay algunas patologías en la sangre, algún tipo de leucemia, glioblastoma también. Los cánceres infantiles son casos raros, son poco frecuentes. Y la principal diferencia es que los cánceres pediátricos tienen muy pocas mutaciones, mientras que los cánceres en personas más mayores son cánceres que tienen un número de mutaciones mucho mayor, porque somos más mayores, acumulamos más mutaciones y nuestras células están más envejecidas.
pero yo creo que fundamentalmente es esa, el número de mutaciones y también el entorno metabólico y el entorno fisiológico de un niño no es el mismo que el entorno fisiológico de un adulto en cuanto a pues, actividad metabólica, crecimiento y demás. Entonces son, digamos, nichos bastante diferentes. Vale. Luego nos han preguntado de bastantes sitios cómo puede ayudar la inteligencia artificial a la medicina en enfermedades como el cáncer. Este tema está muy candente ahora mismo. Pues ahora mismo es un tema sí que se está aplicando mucho en nuestro campo. Por ejemplo, ha salido hace poco un estudio en el que se han revisado un montón de mamografías a lo largo de la historia en casos en los que no se detectaba todavía el cáncer de mama hasta que sí se le detecta a un paciente. Pues aplicando la inteligencia artificial con todos esos datos, se está pudiendo llegar a detectar mucho antes, que a lo mejor un médico al ver la mamografía no ve una lesión, con la inteligencia artificial se está consiguiendo adelantar eso mucho. Eso es un caso que ya ha salido el estudio, pero nos está ayudando en otros muchos campos, en estudiar las proteínas, estudiar las moléculas, nos está haciendo una labor de Facilita una muchísimo. fácil, sí, sobre todo eso. Y luego inteligencia artificial y análisis matemático. O sea, aquí cada vez tenemos más matemáticos. En casi todos los laboratorios hay un informático, un matemático, y si no lo hay, nos morimos porque lo haya. Porque son análisis muy potentes, muy poderosos, que aportan muchísimo en el diagnóstico, como os decía Alberto, o en incluso la predicción de estructura de proteínas y el desarrollo de fármacos, que ya no hay que ir proteína por proteína cristalizándola, que también todavía, ¿no? Obviamente todavía estamos empezando, pero con AlphaFold ya puedes prever cómo va a ser la estructura de la proteína y cómo atacarla desde el punto de vista farmacológico. Es súper importante. Si no os gustan demasiado las ciencias biológicas, pero os encantan las matemáticas, os animo muchísimo, o la informática muchísimo, porque aquí hay muchísima necesidad de esto, sí. Muy bien. También nos han hecho preguntas acerca de las resistencias a terapias. Vosotros trabajáis para encontrar curas y encontrar tratamientos, pero resulta que esos tratamientos al cabo de un tiempo ya no funcionan. ¿Cuál es cómo se puede abordar la resistencia a largo plazo en Bueno, este tipo de problemas? justo con lo que acabo de comentar, Ana, tanto con la matemática y con la inteligencia artificial, justo son dos herramientas que nos están ayudando a intentar predecir de antemano qué tumores pueden empezar a desarrollar una resistencia. Esa resistencia muchas veces viene dada porque hay células que van a ser, a lo mejor la mayoría de las células con la molécula que le estamos atacando, con la terapia que hemos decidido dar, conseguimos eliminar la mayoría de las células, pero a lo mejor hay algunas que esa terapia no hace nada. Entonces, con estas herramientas precisamente podemos intentar buscar qué tumores van a generar una resistencia e intentar predecir si es bueno dar, además de esa terapia, empezar con otro tipo de terapia. Sí, es como una carrera de fondo, ¿no? O sea, es un plan A, un plan B, un plan C. Hay que hacer este seguimiento a los tumores y ir desarrollando o ir intentando prever cuál va a ser el paso siguiente, de forma que tengamos siempre una alternativa adicional, que a veces desgraciadamente no ocurre. Y en esa línea se elige o se intenta avanzar hacia terapias personalizadas y medicina de precisión. Nos preguntan cuál es el mayor desafío para trasladar los descubrimientos en el laboratorio a tratamientos efectivos y accesibles para pacientes en la práctica clínica. Bueno, hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos. A ver, la medicina personalizada, las terapias personalizadas son tremendamente caras y tremendamente complejas. Nosotros desde aquí pues estamos un poco quizá limitados en ese sentido porque no tomamos las decisiones a la hora de decidir cuáles son pues las políticas sanitarias en pues en este caso en cada comunidad autónoma y en cada hospital, pero sí que es complicado y caro económicamente aplicar estas terapias personalizadas. Dicho esto, sí que es verdad que el avance en la tecnología hace que cada vez estas cosas que a lo mejor pues parecen carísimas ahora, a lo mejor dentro de 3 o 4 años pues ya son mucho más accesibles. O sea que eso, hay una carrera tecnológica ahora mismo muy importante y hay que invertir mucho en eso para mejorar estas tecnologías que nos permitan abaratar los tratamientos. ¿Algunos de los tratamientos con los que trabajáis están relacionados con modificación genética de las células?
En mi caso, no. Em, sí que los tratamientos en los que trabajo yo es más entender cuál es la mutación genética de la célula para luego saber cómo atacar a esa célula. Pero sí que hay muchas líneas de investigación que lo que quieren es, una vez identificada esa mutación, modificarla para que se convierta de una célula mutada a una célula sana. ¿Vosotros trabajáis con algo más similar? Yo en concreto tampoco. O sea, yo lo que hago es en células en cultivo intento reproducir las mutaciones que vemos en pacientes, reproducir esa misma mutación para luego probar diferentes fármacos en los tubos de ensayo, para que puedan ser efectivos. Pero, por ejemplo, a nivel terapéutico sí que hay personas aquí en el centro trabajando en inmunoterapia que no sé si es exactamente, si te referís sobre todo a temas de CRISPR, de modificación génica, pero sí que lo que hacen es de alguna forma modificar, introducir, modificar genéticamente algunas células del sistema inmune para que sean capaces de reconocer células tumorales y las puedan atacar específicamente, que es una forma así de modificación genética que es terapéutica. Vale. Por aquí también nos preguntan qué avances se están logrando en la investigación de cánceres menos comunes. Bueno, los cánceres, por suerte en España tenemos una red muy importante bueno, de enfermedades raras en general. Yo pertenezco, de hecho, también, además de esta institución, al CIBERER, que es una unión de enfermedades raras. Y en concreto, el tumor que investigamos nosotros en el laboratorio se llama feochromocitomas y paragangliomas. Son un tipo de tumor raro en la población. A ver, un segundo. A lo mejor necesitamos repetirlo un poquito más despacio. Muy raro. Feochromocitomas y paragangliomas. Son un tipo de tumor más alto aún, feochromocitoma y paraganglioma. Vale. Son un tipo de tumor muy extraño en la población. Y bueno, por suerte tenemos una red importante española, también europea e internacional. Y hay un montón de avances en ese sentido también. Sí. Estamos avanzando y sacando nuevos posibles tratamientos y entendemos más este tipo de enfermedades. Sí, pero todos los casos son importantes. Ujú. Muy bien, también hemos detectado que hay interés por la financiación, por los dineros en torno a la investigación. Es importante. Efectivamente. Hay, por ejemplo, quien pregunta por qué los tratamientos contra el cáncer son tan caros. Ujú. Bueno, como os hemos comentado antes, es una enfermedad particularmente difícil de atacar por todo lo que os hemos comentado antes. Eso hace que el desarrollo de potenciales fármacos o estrategias terapéuticas lleven muchísimo tiempo, años. Luego, una vez que hemos desarrollado un potencial fármaco, tiene que pasar a ensayos clínicos. Primero, fase 1, fase 2, fase 3. En conjunto, esto hace que el tiempo y los recursos humanos que se invierten sean muchísimos, lo que incrementa inevitablemente el coste del tratamiento. Creo que el punto final es que en realidad el cáncer lo hemos denominado así como una única enfermedad y realmente es un conjunto de muchas enfermedades muy diferentes unas entre otras y claro, para cada una de ellas pues hay que intentar buscar un posible tratamiento. Entonces no solo es intentar encontrar un tratamiento para una enfermedad, hay muchísimas y muy diferentes entre ellas. Sí, eso desde el punto de vista de la búsqueda de tratamientos, pero luego también desde el punto de vista del seguimiento, porque esto es una carrera de fondo. No es como cuando tienes un catarro, te tomas un antibiótico y en una semana estás bien. Los cánceres son enfermedades que son de largo recorrido, de mucho tiempo, y el seguimiento después de los pacientes, las pruebas de imagen, las pruebas de detección, pruebas de diagnóstico, hacen que al final la persona que tiene cáncer coexista o conviva con el mundo sanitario durante mucho tiempo. Él o ella y su familia. Entonces, pues esto encarece muchísimo el proceso, claro. Ajá. ¿Tenéis muchas subvenciones del Estado o tenéis que buscar las maneras para encontrar dinero? Tenemos que buscarnos las maneras para encontrar subvenciones del Estado bueno, hay muchas formas, ¿no?, de financiar, pues estatales, a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma, a nivel privado, a nivel europeo, hay muchas, pero es un ejercicio importante, sí, que consume mucho tiempo, mucha energía y a veces muy frustrante. Y que además empieza desde muy temprano, porque en el primer paso de la carrera investigadora, como os he comentado, empieza por buscaros vuestra propia financiación, vuestra propia beca para poder hacer el doctorado e iniciaros en la carrera científica. Sí, te vuelves experto casi en intentar encontrar en los diferentes puntos, intentar encontrar la financiación, que es lo que
pública. Sí que es cierto que en otros países la financiación privada a lo mejor está más involucrada en el tema de la ciencia y quizás en España Y la pública. y la pública también. Entonces, bueno, pues seguimos trabajando en ello. Vale, por ahí tenemos al Valle de Piélagos, que se tenían que marchar, creo, porque estamos alargando un poquito la conexión, así que os Adiós. saludamos. Gracias, Muchísimas muchas gracias. Y ya tenemos aquí un par de preguntas para finalizar. Una de ellas es si creéis que va a haber, que nos mandan online, ¿cuándo creéis que va a haber un tratamiento 100% efectivo? Complicado, sobre todo por lo que comentábamos de que cada tipo de tumor es muy diferente a todo. O sea, prácticamente cada tumor que tiene cada persona es diferente a otros. Entonces, llegar al 100% de eficacia, quizás se puede llegar al 100% de eficacia en un paciente en concreto, pero hablar de 100% de eficacia en global es una... Sí, además globalmente sí que podemos ver ejemplos concretos como el cáncer de colon, el cáncer de mama, que si son detectados precozmente hay mucha posibilidad de supervivencia. Y luego tenemos otros ejemplos como el cáncer de páncreas, que desde los años 50 prácticamente no ha habido un aumento en la supervivencia a pesar de los nuevos tratamientos. Entonces es muy dependiente del tipo de tumor, pero en global sí que podemos decir que hay avances en algunos ámbitos. Y sobre todo trabajo en equipo, o sea, es trabajo nuestro, es trabajo obviamente de los médicos, pero también es trabajo de todos, o sea, que los hábitos de vida, la forma de alimentarnos, la forma en la que el ejercicio, o sea, esto es un trabajo de todos, ¿no? El hacer que cada vez estemos todos mejor, no esperar solamente a que sea el médico el que me cure, sino qué puedo hacer yo para evitar o para prevenir esto lo más posible. Muy bien, pues vamos a ir con la última pregunta, esto ya se acaba. Vaya. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su carrera en la investigación? Breve y conciso. Muévete elige una carrera de la salud, una vez dentro, muévete y ponte en contacto con lo que te gusta para obtener un buen currículum, sé que esto es muy típico, que te permita luego acceder a esa financiación que es tan necesaria para que puedas iniciar tu carrera investigadora. Sé curioso. Sí que en la misma línea de mi compañera, sí, desde el principio intentar ir buscando qué caminos quieres ir explorando y en ellos ir buscando tanto intentar hacer prácticas durante la carrera, buscar posibles becas, desde fases tempranas de la carrera, desde el principio prácticamente, por así decirlo, del primero. Sí, y luego, pues vosotros estáis en una edad ahora, todavía estáis tomando decisiones, sabéis qué vais a hacer, los que estáis en bachillerato estáis con la EBAU aquí ya como el monstruo este que viene, que se os come, pensando solo en la nota. Bueno, estudiad mucho, trabajad mucho y cuando lleguéis al grado, ¿no? Y sea que escojáis, seguid trabajando mucho y estudiando mucho, pero sobre todo aprended mucho, que no es lo mismo que estudiar mucho. Pues con este creo que es un muy buen consejo. Vamos a terminar las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Y gracias sobre todo a vosotros. Os recordamos que todo este webinar está grabado. Os enviaremos la grabación. Han quedado preguntas pendientes que contestaremos, que distribuiremos por nuestras redes, os acreditaremos. Así es que estad pendientes. Tenemos también en nuestro Instagram un directo que realizamos el día de la Noche de los Investigadores, donde podéis ver a otros investigadores e investigadoras que cuentan de una manera muy amena cosas muy curiosas y muy interesantes sobre su día a día, así que podéis verlo también. Y sin más, de verdad que muchas gracias por estar ahí, por vuestro interés y muchísimo ánimo con el proceso de aprendizaje que tenéis por delante. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Muchas Gracias. Adiós. Chao.